Las opiniones expresadas en este archivo de audio y video son únicamente con propósitos informativos y de entretenimiento. No estamos autorizados para ofrecer ningún tipo de consejo legal, oficial, financiero, económico o geopolítico. Por su atención, gracias. Las elecciones más importantes y complejas del mundo, las de Estados Unidos, te las explicamos. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un episodio más de su podcast Economía y Mercados Financieros. Tercera semana de agosto, ya se nos está acabando el año. Y como es costumbre, a partir de hace una semana, vamos a comenzar rápidamente con las noticias que han acontecido en el panorama internacional. Comencemos primero con los indicadores económicos de Estados Unidos, donde se han mostrado fluctuaciones interesantes, señales mixtas con informes de empleo recientes y los datos de consumo fluctuantes. Esto también desató incertidumbre en torno a la política económica de Estados Unidos, que llevó a la volatilidad en varios mercados internacionales, diferentes países, diferentes continentes. No se sabe qué es lo que va a suceder. Como si fuera esto poco, las relaciones entre Estados Unidos y China están un poco más tensas. Esto se debe a que Estados Unidos y China han intensificado las sanciones tecnológicas. Estados Unidos impuso una nueva restricción a las empresas tecnológicas chinas, citando preocupaciones de seguridad nacional. China no se quiso quedar atrás y hizo lo mismo. Como si no fuera poco, las tensiones en el panorama internacional también se hacen presentes. Vamos ahora a la parte latinoamericana, donde en Colombia estamos observando manifestaciones y protestas, críticas fuertes en contra de la propuesta de reforma del presidente colombiano Gustavo Petro. Esto es en relación al sistema de pensiones y modificaciones fiscales que está proponiendo. Por el otro lado, nuestros queridos compatriotas, casi compatriotas venezolanos, Nicolás Maduro está tratando de implementar nuevas políticas económicas en un intento por estabilizar un poco la economía en medio de una crisis ya muy prolongada. Debemos destacar que la situación humanitaria sigue siendo bastante delicada en ese lado. Y en Medio Oriente, Israel previno un ataque masivo de Hezbollah 15 minutos antes de ocurrir. Envió aproximadamente 100 aviones para bombardear los lanzacohetes de Hezbollah, todo en el sur del Líbano. Hezbollah contraatacó, lanzó cientos de miles y drones, pero en su mayoría fueron interceptados por la cúpula de hierro. No hubo mayores daños. Estas fueron las noticias y ahora sí, permítanme saludar a mi estimadísimo Jacobo Pérez Schwartz. ¿Cómo estás? Bien, Gabriel, hoy vamos a analizar las elecciones más importantes y complejas. Va a estar muy interesante. Adelante, pues esto ya, como si el mundo no estuviera complejo, ahora analizaremos el tema electoral de este país. Comencemos, Jacobo. Bueno, primero, lo que estoy mostrando es un mapa de dónde existen elecciones que no son de elecciones directas, sino que, por ejemplo, en Estados Unidos lo que haces es cada estado elige representantes que a su vez ellos son los que eligen al presidente. Entonces, ¿dónde hay ese tipo de elecciones? Prácticamente en ningún lado. Bueno, pero el más importante sería Alemania. Entonces, voy un segundo que está desordenado esto. Bueno, vamos a explicar un poco lo que ocurre en Estados Unidos. Son 538 electores. Entonces, de dónde salen esos electores? Son 100 senadores y cada estado tiene 2 senadores. Entonces, a ver, son 538 electores. Cada estado son 2 senadores, luego entonces son 100 senadores, más los representantes del Congreso. Y los representantes del Congreso, esos sí son por voto popular y están representados por un censo. Hay un censo en Estados Unidos cada 10 años. Dependiendo del censo se determina cuántos escaños le toca a cada estado. Eso está bien porque mantienes la proporcionalidad de la población, pero además de eso se le suma 2 por cada estado. ¿Eso para qué es? Eso es para darle mayor representación a los estados pequeños. Comentarios.
Ya habíamos hablado antes del sistema electoral estadounidense que no se ha modernizado, no en términos electrónicos o tecnológicos, más bien en el funcionamiento desde hace mucho tiempo. Es bastante interesante. Aquí me costó bastante trabajo comprender cómo funcionaba porque, como bien lo dices, no es voto popular. Esto está dictaminado en base al número de votos electorales que cada uno de los estados tiene y de ahí se elige. Entonces el presidente no es elegido por voto popular. Esto es lo más icónico de este sistema. Entonces, bueno, todo esto comenzó por una convención en 1787, que es donde nace Estados Unidos. O sea, Estados Unidos son estados que se unieron. Entonces estaban discutiendo, bueno, ok, nos vamos a unir, pero ¿en base a qué vamos a elegir al presidente? Entonces, por un lado, los estados pequeños estaban muy preocupados de que, bueno, de que su representación iba a ser mínima si lo hacían por voto popular, y también tenían mucho miedo en el voto popular de la ignorancia. Entonces decían, bueno, ok, digo, ahorita tenemos internet y todo fluye la información rapidísimo, en ese entonces, ¿no? Entonces, ¿cómo van a conocer siquiera a los candidatos en todos los estados? Entonces, lo que hicieron es que cada estado iba a elegir sus representantes, y esos representantes que en teoría tenían más información, ellos son los que iban a elegir al presidente. Entonces, a la fecha, o sea, lo que se vive es un rezago de un sistema de 1787, y ya veremos que es prácticamente imposible de cambiar. Entonces, cada estado, por más pequeño que sea o grande que sea, tiene dos senadores. Entonces, con eso aseguras que los estados pequeños estén representados. Y el House of Representatives, ese sí está basado en el censo de cada 10 años que les platiqué. Entonces, a partir de ahí ya son los 538 famosísimos. Entonces, el presidente requiere la mayoría absoluta de la suma. Entonces, ese va a ser el famosísimo 270 escaños que necesita algún presidente. Este mapa me gusta mucho porque este mapa, digo, tiene semejanza con el mapa de Estados Unidos, pero esto ya es a nivel escaños. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que los estados del centro, que son estados rurales, tienen una representación mayor que estados que son más populares. Aunque, por ejemplo, el estado más grande es California en tema de votos, no realmente en temas de voto por persona, de escaño por persona. Entonces, en escaño por persona, California está muy subrepresentado, y tienes estados como Wyoming, estados pequeños, que, que el voto de cada persona vale mucho más. En esta gráfica, que digo, el tema es que las letras están muy chiquitas, pero en esta gráfica se muestra los estados por cuánto más se ganan. Entonces, Wyoming, que por ejemplo, que es de los estados más beneficiados con este esquema, es un estado republicano. Rojo es republicano, azul es demócrata, y quedamos que en prácticamente todos los estados el voto se lo lleva, o sea, si ganas por un voto o ganas por paliza tu estado, o sea, cuenta como si ganaras el 100%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay estados que están muy competidos, que aunque ganes por un voto, se los asignan el 100% a los demás. Entonces, todo eso son distorsiones que a lo mejor en 1787 hacían sentido. Al día de hoy, la verdad es que no hacen tanto sentido. Hubo un estudio buenísimo en 2017 de considerando por un lado los temas poblacionales y por otro lado cuáles son los swing states. Cuando digamos swing states, son esos estados que cambian su preferencia. Entonces, hay un estudio muy, muy, muy importante que le ponen mayor peso a un voto donde es más importante, y vemos que por mucho donde debes hacer campaña es Michigan, New Hampshire, y después un poquito menos Pensilvania, Wisconsin. Ahí es en donde se elige. Entonces, California ni se alcanza a ver, es un cuadrito chiquitito. ¿Por qué? Porque como California es estado que votan demócrata, y como es el estado de mayor población, se diluye. Entonces van a ver que los candidatos
no van a hacer ninguna campaña en California porque los demócratas lo toman como ganado, los republicanos como perdido. Entonces no hace ningún sentido ir a ese tipo de estados y se la viven todo el tiempo en los estados importantes, en los estados que cambian de, de polaridad entre republicanos y demócratas. Coméntanos. Ahí es un tema interesante, se puede asociar incluso con la ideología de las personas que viven en determinados estados, ¿no? Por ejemplo, el estado de California es un estado bastante liberal. Es prácticamente la cuna de muchos procesos creativos. Lo hemos visto con empresas que desarrollaron como Google, como Apple, que de alguna forma retan el status quo y tratan de hacer cosas un poco diferentes. Entonces, esta alineación con la ideología demócrata es muy bien observada de acuerdo al tipo de población que tienes. Uno de los estados que a mí me llamaría mucho la atención revisar en el futuro, no necesariamente hoy, es Texas. Mucha gente de este tipo de estados demócratas, se han estado moviendo Republicano. hacia... ¿Texas es republicano? Sí, claro. Esa parte va a ser muy interesante analizarla, qué tanto, si llega a cambiar, si no cambia. La migración también está muy relacionada con ese tipo de estados, cómo se van clasificando, pero adelante, continuamos con esto que está bastante bueno. De hecho, tienes un punto, porque no solo es el estado completo, el estado no es homogéneo. Dentro del estado que quieras, tienes parte rural y parte de gran ciudad. Aunque sea un estado republicano, por decir Texas, Austin, que es ciudad grande, pues va a ser demócrata. Ujú. Entonces, si tienes un punto de si más personas empiezan a migrar al estado y migran a las ciudades, entonces empiezas a tener mayor proporción demócrata que la parte rural, que en general tiene una densidad poblacional muy baja. Ujú. Sí, súper interesante la migración. Bueno, seguimos. Entonces, ¿dónde son las campañas? Por ejemplo, esto es 2016, pero bueno, así sigue la tendencia. Todas las campañas, ¿dónde va a ser? Es una combinación de cuáles son los estados que cambian, los estados que no están decididos, contra los estados que tienen mayor población. Entonces, ¿dónde son todas las campañas? En Florida, ¿no? En Florida. Todo es en Florida y en la parte como del Midwest, ¿no? O sea, tienes Pensilvania, Michigan, Carolinas. Y vemos un punto minúsculo en California, no tiene ningún sentido, a lo mejor es nada más ir saludarlos un día, pero más porque estaba en el aeropuerto que también, ¿a qué voy a Texas? Es un estado totalmente decidido, entonces, todas las campañas y todo el fondeo, de hecho, se va a los estados que no sabes a dónde se van y que tengan mayor proporción. Ahora, ¿qué tan popular es esto del colegio electoral? Pues cada vez hay más personas que dicen, bueno, ya no queremos este tipo de esquemas. Actualmente, bueno, 2020, ya el 81% de la población norteamericana no le gustaba este esquema. Ahora, ¿se va a cambiar? La verdad es que no se va a cambiar. ¿Por qué? Porque para cambiarlo necesitas 65% del voto del Congreso y peor aún, necesitas el acuerdo del 75% de los estados, lo cual jamás va a ocurrir. ¿Por qué? Porque ¿a quién le beneficia este esquema? Este esquema le beneficia a los estados pequeños. ¿Por qué? Porque los estados pequeños quedamos por ese, o sea, quedamos que los asientos del Congreso, si son en base al censo, pero ese más dos que les dan, más dos asientos por estado que les dan por el Senado, hacen que los estados pequeños estén sobre representados. Entonces necesitas que el 75% de los estados, los cuales obviamente los incluyen, voten por el cambio. Entonces jamás va a ocurrir. Ahora, en la actualidad este esquema en su momento le benefició a los demócratas, a veces a los republicanos. En estos momentos este esquema de voto del colegio electoral, así se dice, colegio electoral, en este momento le beneficia a los republicanos. ¿Por qué? Porque tienen esos votos de esos estados pequeños, rurales, votan republicanos. Entonces, por eso o sea, nunca vas a tener el apoyo de un partido o del otro. Y esto va mucho más allá de ideologías. O sea, no es por ideología, o sea, el partido que va a querer cambiarlo es el partido al cual
no le conviene en su momento, o sea, no es ideología. Entonces, actualmente esto beneficia a los republicanos. Comentarios. Todos estos temas, digo, la política es una, no sé si llamarla, bueno, hay una facultad en México llamada ciencias políticas. Podríamos debatir si la ciencia es el término adecuado o no, pero eso no es para este episodio. Pero es muy interesante, es una estrategia, es un arma que se usa dependiendo si te favorece o no, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones van cambiando, van evolucionando a través del tiempo, de acuerdo a la posición política en la que cada partido se encuentra, lo cual es bastante interesante. Es prácticamente es tomar lo que te beneficia y tratar de opacar lo que te está perjudicando, ¿no? Ahora vamos a hablar del voto popular y realmente y quién gana las elecciones. Por ejemplo, este es 2012, o sea, ya algunos ayeres, donde estaba cuando ganó Barack Obama a Romney. En ese entonces, Obama ganó tanto el voto popular como ganó las elecciones. Que eso es lo que realmente buscaríamos, ¿no? Que el voto, que coincida el voto del colegio electoral, que coincida con el voto popular. Con Obama sí se dio. Entonces, 2016, elecciones controvertidas, lo que le sigue, que ganó Trump, le ganó a Hillary Clinton. Vemos que Trump ganó en colegio electoral con casi 63, bueno, ganó colegio electoral y por paliza, 304 contra 227. Entonces, en votos electorales, paliza. Pero que creen que en voto popular, está hasta abajo a la izquierda, en voto popular, Trump perdió, Trump sacó 63 millones contra Hillary casi 66. Entonces, esto es lo que se vuelve muy controversial. Entonces, típicamente sí gana, y vamos a ver visto en decenas de elecciones, sí gana, sí coincide el voto electoral con el voto popular, pero últimamente no. ¿Por qué? Porque quedamos que ahorita beneficia a los partidos, al republicano. Pero en general tenemos varias elecciones que el voto popular se lo está llevando el voto demócrata y no por ello a veces sí les alcanza para ganar las elecciones y a veces no. Este es 2020, que es la última. En este caso, Biden gana quedamos que el voto popular parece que lo van a ganar los demócratas por muchos años, pero en este caso también ganó el voto electoral. Entonces, lo que estoy mostrando ahorita es cómo los republicanos están ganando consistentemente el voto popular, pero a veces les alcanza y a veces no les alcanza para ya ganar esos escaños por esta representación de los partidos pequeños. ¿Algún comentario? Tengo un par de comentarios, pero probablemente los podamos dejar al final. Ahora, ¿qué pasa si catalogamos, ya vamos a las encuestas actuales? Ujú. Entonces, en esta gráfica tengo los estados quitando los que la ventaja es muy pequeña. Entonces, los estados ya decididos, Trump va ganando 219 contra 208 en los ya decididos. Pero y si esos que todavía no se deciden, dices, bueno, aunque vas ganando por una minúscula ventaja, si ya te lo asignara a ti, si ese fuera el caso, Trump ganaría. Trump ganaría. Pero sí está demasiado cerrado. Entonces, estas son las últimas encuestas. ¿Y qué vemos? Que vemos que las elecciones se deciden en estos estados que estoy mostrando, que es Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. Lo demás, si escuchan una encuesta de California o de Texas, ni la pelen, no sirve para nada. Bueno, la encuesta está bien hecha, más bien no influye en las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en general Trump tiene ventaja en 6 estados de 8, pero es una ventaja mínima, mínima, más bien de siete, leí un reino que no era, de 7. Entonces, o sea, en Arizona ventaja de 0.2%, o sea, empates técnicos. Entonces, salvo Michigan, que parece que se va del lado demócrata de Harris, salvo Michigan, parece que todos los demás ya están decididos. No, perdón, parece que todos los demás no están decididos. Entonces, estas elecciones son un volado al aire y los mantendremos informados de la evolución. La verdad es que no recuerdo unas elecciones más cerradas y quedamos que los demócratas van a ganar el voto popular, pero por este tipo de sistema de hace 200 años va a estar muy cerrado realmente quién va a ser el futuro presidente. Y el futuro presidente es la persona más importante del mundo. Entonces,
y aquí los tendremos informados. Comentarios. Estas elecciones van a ser más amorfas que cuadro de Picasso, porque no he visto, en el caso de Kamala, no había visto un candidato que contienda por la presidencia sin dar entrevistas públicas, sin sin ir a un debate presidencial. Es algo muy extraño desde mi punto de vista. Por el otro lado tienes a este personajazo naranja que ya fue endorsado por el hombre más rico del mundo. Y esta semana también salió de la campaña el presidente, bueno, el candidato presidencial Robert Kennedy Jr. Y apoyó a Trump. Es un candidato que le tiraba a los dos lados, ¿no? Puntos bastante controversiales, los que él tocaba, muy controversiales, pero les tiraba a los dos lados parejo. Sin embargo, creo que tiene más tema ahí con los demócratas históricamente, y oficialmente ha salido de la carrera presidencial para apoyar a Trump. Pues son elecciones de pronóstico reservado. Aquí los tendremos informados al segundo. Sí, lo que dices de que Kamala no ha estado en debates, pues eso a mí no me gusta. Y sobre todo que ha sido muy como que de que no defino que cuál es tu política y a veces sí da unos bandazos de voy a poner controles de precios, eso me suena a comunismo, así que hay que tener muchísimo cuidado. O sea, o se me hace que nada más habla por hablar si tiene un micrófono. O sea, enfréntate a un debate, vamos a contrastar ideas, pero sí, lo que vemos es que Estados Unidos, la población está extremadamente polarizada, entonces van a ser elecciones durísimas, pero pues que den más información. O sea, a mayor información, los electores pueden tomar mejores decisiones. Así es, y solamente un comentario para el tema del sistema electoral. Em, yo, personalmente... Uy, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Perfecto. Yo perdí audio por un momento. Pero personalmente creo que Estados Unidos no es una democracia. Y vaya, no lo estoy diciendo desde un punto de vista negativo. Es un sistema que no abraza a la democracia. Incluso estuve revisando un poquito. La palabra democracia jamás se menciona en la Constitución de Estados Unidos. Es un país que fue construido mediante este sistema que le da bastante libertad, un grado de libertad mayor que en otros países a sus estados. Por eso hay políticas estatales que son tan influentes. En el tema del aborto, por ejemplo, y creo que en Latinoamérica también lo observamos, puede ser legal en algunos estados. ¿Por qué? Porque el estado tiene una autonomía suficiente como para determinar, estas son mis legislaciones. Y sí, le reportas al gobierno federal, pero de alguna forma tienes mayor autonomía con este sistema. Estoy contigo, no creo que este sistema vaya a cambiar porque, primero, esto no es una democracia y si lo vaya, no, es un poco polarizado, ¿no? Están contrastando los conceptos que la población tenemos sobre democracia y cómo realmente funciona el sistema electoral de este país. Interesantísimo, la verdad, y aquí se pueden informar con nosotros y como siempre saben que lo hacemos con un cariño y estamos para ustedes. Así es, pues muchas gracias, mi estimadísimo Jacobo. Muchas gracias a ustedes por estar aquí en un episodio más. Compártanlo, comenten, déjenos saber qué es lo que piensan y nos escuchamos la próxima. Abrazo, gracias. Adiós. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. En YouTube como Economía y Mercados Financieros. Todo junto y sin espacios. También nos puedes encontrar en Facebook y en Spotify como Economía y Mercados Financieros. O bien, si lo prefieres, mándanos un correo a econmercfin@gmail.com. Síguenos, suscríbete, activa las notificaciones y déjanos saber qué temas son de tu interés. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima.